La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Y la mañana de hoy vamos a estudiar un personaje del Antiguo Testamento que se llama Josías, que fue rey de Judá. Josías fue rey de Judá, no de todo Israel, porque desde que murió Salomón, y a causa del pecado de Salomón por haberse estado tonteando con idolatría de naciones paganas con las que hizo alianzas políticas casándose con sus mujeres y corrompió su corazón. A causa de ese pecado, ya lo que vino después de Roboam y Jeroboam fue la división del reino en el norte y el sur. Y vamos a ver entonces la historia de Josías, que fue rey de Judá. Josías quiere decir el Señor sana. Y Josías empezó a reinar cuando tuvo 8 años de edad. Reinó 31 años, por lo tanto vivió 39, murió joven. Entre David y Josías pasaron 16 reyes, donde hubo más reyes malos que buenos. Y reinó aproximadamente entre el año 640 y 609 a.C. En esa época, Judá estaba sumido en la idolatría. Los reyes anteriores que habían tenido se llaman Manasés, que fue su abuelo, y Amón, su padre, habían fomentado estas prácticas en el pueblo. Josías fue casi el último, por así decirlo, el último rey que hubo en Judá antes de la deportación de parte de Babilonia de mano del rey Nabucodonosor II. 4 años después que murió Josías, en el año 605, fue la primera deportación y la última fue en el año 586, donde Nabucodonosor destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén. Entre estos personajes que fueron deportados encontramos a Daniel y sus amigos, por ejemplo. El título del sermón de hoy se llama... ¿Está funcionando esto? La palabra en el centro. Y vamos a encontrar nuestra lectura en el libro de 2 Crónicas, capítulo 34. Lo vamos a ir leyendo por partes a medida que vayamos avanzando. Y nuestro primer punto se llama la ausencia de la palabra. Le invito a abrir a todos a abrir su Biblia, si la tienen en físico o en el móvil, en 2 Crónicas 34. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. 2 Crónicas 34, del 1 al 7. Dice así: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, cuando era un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Después de derribar los altares y las imágenes de acera, quebrar y desmenuzar las esculturas y destruir todos los hilos de la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Entonces nuestro primer punto se llama la ausencia de la palabra. ¿Cuál es el resumen de esto que vimos? Judá estaba sumido en la idolatría,
tenía imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, altares de Baales con imágenes del sol que estaban puestos encima. ¿Dónde? En todo Jerusalén, Manasés, Judá, Efraín, Simeón, Neftalí. Y la casa del Señor estaba en ruinas. ¿Cuál fue el legado de Manasés y de Amón? Lo podemos ver en 2 Reyes 21, del 1 al 7. Dice, 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues imitó las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado de delante de los hijos de Israel. Levantó altares a Baal e hizo imágenes de acera. Adoró además todo el ejército del cielo y rindió culto a todas aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa del Señor y para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios en la casa del Señor, de la que el Señor había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Además, sacrificó en el fuego a su hijo y practicó la magia, la hechicería y consultó nigromantes y espiritistas. Dice 2 Reyes 23, los lugares de prostitución idolátrica estaban en la casa del Señor, en los que tejían las mujeres tiendas para acera. Podemos ver que el panorama era terrible. La apostasía, la idolatría que había en Judá. Básicamente podemos encasillar esta situación en lo que se conoce como sincretismo religioso, que estaba muy extendido por todo Judá. ¿Qué era el sincretismo religioso? Mezclar la adoración al Dios con prácticas paganas y la veneración de otros dioses. Las prostitutas que nombra que estaban aquí en la casa del Señor, donde tejían también sus tiendas para cera, eran sacerdotisas que estaban para los ritos sexuales y ceremonias para promover la fertilidad en ese tiempo. Esa era la diosa Cera, que se llevaban en lugares altos y que dice la palabra que estaban ahí. Y templos dedicados a esta diosa. Manasés, que quemó a su hijo. ¿Dónde lo quemó? En un lugar llamado Tofet, que estaba ubicado en el Valle de Dimón, cerca de Jerusalén, donde practicaban estos sacrificios rituales. Lo habíamos visto antes en una prédica. Daniel puso una imagen muy buena que se me pasó ponerla, que era de una escultura a Moloch, una escultura, una estatua a Moloch. Era este dios que tenía forma de toro, que era de bronce, que estaba prendido al rojo vivo, donde depositaban dentro, era hueco, donde depositaban dentro a sus niños, y los gritos y los llantos del niño, en el eco de las estatuas estas de bronce, parecía que el toro estaba gimiendo, terrible los sonidos que hacían, y este era el dios al que sacrificaban sus primogénitos. Tofet, ¿qué quiere decir? Lugar de quema o lugar de fuego. Y al mismo tiempo, en este tiempo de tanta idolatría y tanta depravación que había en Judá, estaba el profeta Jeremías, que había comenzado su ministerio predicando al pueblo arrepentimiento y exhortándolos a que cambien estas actitudes que estaban teniendo, desobedeciendo a Dios. Podemos leer en Jeremías 6:16, texto tan conocido. Así ha dicho el Señor, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Israel estaba viviendo en total desorden, en total depravación, y no querían cambiar. Querían seguir viviendo como venían, no solamente adorando a estos dioses paganos, sino también adorando a Dios, tratando de calmar sus conciencias. Podemos ver en Jeremías del 6:20 y el 7:9 hizo una síntesis. Dice así, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocada mi nombre y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Eso es lo que estaban haciendo. Adoraban a todo el ejército de los cielos, hacían toda suerte de depravaciones delante de los ojos del Señor y después también practicaban
los sacrificios del Señor, iban al templo, adoraban, y esto desagradaba muchísimo al Señor. ¿Qué podemos ver entonces de todo esto? ¿Qué falló? ¿Qué pasó? Falló el liderazgo del rey, por ejemplo, podemos verlo en 2 Crónicas 33, el capítulo anterior a nuestro pasaje. Manasés hizo extraviar pues a Judá y a todos los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Tal era el espectáculo que estaba viendo el Señor, que Judá estaba haciendo cosas peores que las que Dios había mandado destruir de los pueblos que estaban ahí al principio, de los cananeos. ¿Qué pasó? Se olvidaron de la palabra de Dios, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de, como siempre nombramos aquí, el Shema, ¿no? ¿Qué es Shema? ¿Qué quiere decir Shema? En español quiere decir escucha. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En la tradición judía esto era muy importante y era conocido como la Shema, la repetían 2 veces al día. Porque la primera palabra y la primera frase es escucha Israel. Y esta palabra es importante porque Shema quiere decir escucha, pero no quiere ser solamente escucha como quien entran vibraciones auditivas en el oído. Está hablando de escucha y haz algo al respecto. Quiere decir obedece, es responder ante lo que oyes. Quiere decir presta atención, concéntrate. Ellos tenían que responder a las palabras de Dios ¿con qué? Con agradecimiento, con fidelidad, por la gracia de Dios. Siempre estaba seguido de amar, que era lo que Dios pedía a su pueblo. Amarás al Señor tu Dios. Y estas palabras las tendré sobre tu corazón. Ahí está el pasaje entero que sigue, ¿no? Si amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Todo estaba, no solamente el intelecto, sino los sentimientos, todo estaba a que ellos adoren al único Dios, no al ejército de los cielos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no en la mente solamente. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando los lleves al cole, cuando los vayas a buscar, cuando vayas al Mercadona, de camino, al acostarte a la noche, cuando te levantes a la mañana antes que vayan al cole. Le recordarás estas palabras. Las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Te guiarán, estarán delante de ti. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso sí, por ahí lo tenemos, ¿no? Imanes, cuadritos pegados en nuestra casa. ¿Qué falló? Falló el liderazgo del rey, falló el liderazgo religioso y sobre todo creo que lo que falló fue el liderazgo en los hogares, en las casas. Porque la Shema, como vemos acá, las repetirás a tus hijos. No se las está diciendo a un rey o a un sacerdote. Es primeramente en casa. Y hoy por hoy, 2024, no vivimos tiempos muy diferentes a este relato bíblico. Nuestra nación, pues estoy hablando de España, porque ahora soy español también, y bueno, y también mi nación Argentina. Son, por ejemplo, 2 naciones que puedo nombrar que sé de primera mano que están descarriadas, que dejaron a Dios fuera de escena. Y aquí en España, que les gusta tanto las fiestas, ¿no? Y tienen Semana Santa, tienen los pasos, y en el medio también tenemos carnavales y tenemos las ferias, que en carnavales y ferias, se la dan con todo, ¿no? Como dicen en mi país. Todo, la fiesta ahí a tope. La otra vez nos comentaba, creo que una amiga, de la fecha de las ferias, ¿no? Una pareja dijo, bueno, llegan las ferias, tenés pase libre. Esta semana, lo que pasó en Las Vegas se quedó en Las Vegas, no pasa nada. Después seguimos. ¿Qué clase de compromiso es ese? ¿Qué clase de relación? Vivimos en una sociedad hipersexualizada, pervertidísima. Vivimos en una sociedad donde lamentablemente nuestro gobierno está poniendo sobre la mesa una discusión como, por ejemplo, la pederastía. Hace unos días se hizo
viral una imagen de un niño, ¿no?, que dice: el 72% de las agresiones sexuales a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima. Y dice, ¿no?, si dice no, no es sexo, es agresión. Y uno dice, vale, sí. No. ¿Y si dice sí, un niño? ¿Está bien? No. Si dice sí, está mal también. Un niño no tiene por qué saber de sexo. Un niño no tiene por qué tener que elegir con quién quiere tener relaciones sexuales. Es un niño. Pero está instalada la conversación, el debate. Eso se está debatiendo. Eso se está enseñando en los colegios. Eso se está enseñando en la tele, en las películas que vemos, en las series que ven nuestros niños. Y eso es lo que estamos votando. Quizás tiene cosas que nos convienen, que nos gustan, pero hermanos, a ver, nuestra conciencia tiene que estar atada a la palabra. Y cuando vayamos a votar, delante del Señor, yo no les voy a decir a quién votar. Delante del Señor tenemos que ver qué estamos votando. ¿Quién está dirigiendo nuestro país? Así está nuestra sociedad. Abrazando ideologías de género, progresismo, que hacen nada más que pervertir a nuestros chicos, destruir nuestras familias. ¿Por qué? Por nuestra pasividad. Y sobre todo, tenemos el peligro de que nuestro corazón, que todavía está batallando con el pecado, o incluso está entregado al pecado, si no has conocido a Cristo como tu Salvador, con nuestros altares, donde podemos sacrificar nuestras vidas a esos dioses que nos encantan. ¿Cuáles son nuestros altares? Tenemos uno muy chiquitito y que entra en nuestro bolsillo en el pantalón. Ahí. Donde podemos volcar toda nuestra no lo voy a decir, todo nuestro pecado. Podemos volcarlo ahí y darle rienda suelta. Y lo peor de todo es que también se lo damos a nuestros niños. Y ahí tienen un acceso a todo. Esta imagen creo que es conocida. Ahí está, todo lo que podemos hacer en ese altar. ¿Querés darte al ocio y a la pereza? Todas las plataformas que quieras. Netflix, Disney, HBO, fútbol, Prime. ¿Querés darle rienda suelta a tu envidia viendo realidades mentirosas de... Todos subimos en Instagram, bueno, yo no tengo, ¿no? Pero nuestra mejor foto. Nadie sube en Instagram una foto a la mañana recién levantado con el despeinado y en chanclas y con una bata. Nadie pone en Instagram eso. Ponemos nuestras mejores ropas cuando vamos a comer fuera. Y eso en mucha gente genera envidia y ahí estamos mirando, deseando la vida que tienen otros y que nosotros no tenemos, deseando el cuerpo que otros tienen y nosotros no tenemos. Queremos despotricar contra todo lo que no nos gusta, tenemos Twitter. Queremos darle rienda suelta a nuestra avaricia, quiero tener lo último, quiero tener la mejor ropa de Shein, quiero tener los mejores chollos de Amazon, ahí tenemos para darle rienda a la avaricia, a la gula, Uber, Globo, Pinterest, mirando recetas, deseando comida, la soberbia, soy tal cosa, tengo tal título, hago tal cosa, tengo tal maestría, poniendo ahí, volcando todo nuestro currículum. La lujuria, tenemos Tinder, que podemos elegir con quién queremos estar o quién no, y si hay un match, venga. No sé cómo te llamás, no sé cómo te vas a llamar, pero ahí estamos, compartiendo algo tan sagrado como el sexo. Y la infinidad de portales donde podemos ver pornografía y llenar nuestra mente y nuestro corazón de algo que nos hace tan mal, que arruina nuestra relación con Dios, con los que nos rodean, con nuestras esposas, esposos. Ahí estamos. Y eso se lo dejamos a nuestros niños en la mano. ¿Nos dejamos nosotros también a Dios fuera de escena con todo esto? ¿No estamos de alguna manera nosotros también practicando el sincretismo? Yo no sé qué hiciste anoche, no sé qué hiciste esta semana. Y hoy estábamos levantando las manos, cantando al Señor, alabando al Señor. ¿Y no tenemos un montón de altares levantados ahí en nuestro corazón? ¿No estamos tratando de compatibilizar nuestro amor a nuestros ídolos con el amor a Dios?
Y no podemos servir a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a despreciar al otro. ¿Cómo está tu corazón? De verdad, ¿cuántos ídolos tenés ahí levantados? Me gusta mucho en el texto porque dice, alabando a todo el ejército de los cielos. Tenemos una capacidad para no tener uno, dos, cientos de ídolos donde volcar nuestro corazón. ¿Cómo tenemos el área de trabajo? ¿Cómo tenemos el área de estudio? El temor al hombre. ¿Cuánto tiempo dedicamos al ocio? Cualquier cosa que hagamos, a lo que volcamos nuestro corazón y le quita tiempo a Dios. Todo eso son ídolos. Y todo esto pasa por falta de liderazgo desde la casa, desde el hogar. ¿Cómo está tu liderazgo en el hogar? ¿Cómo está tu tiempo de culto con tu familia? Bueno, nosotros ahora estamos desde que Moisés nos dijo, ¿no? Probemos una vez a la semana tener el culto familiar. La verdad que está siendo muy bueno, pero no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente leer un devocional 15 minutos a la mañana. Con suerte 15 minutos, a veces terminamos en 5. Y una oración que capaz que nos llega al techo. El diablo está 24/7 ideando cosas para destruirte, promoviendo un sistema anticristo. Y nosotros con 15 minutos de lectura no lo vamos a vencer. Porque para resistir en esta sociedad tenemos que tener una fe firme en Cristo, una convicción firme, convicciones firmes, una vida determinada. Y no la tenemos. Y como para rendirse no hay que hacer nada, no tenemos que hacer nada, hasta la pasividad hace que se destruya el núcleo familiar, que se destruya la vida de nuestros hijos, ergo se destruye nuestra sociedad y afecta también y entra a la iglesia. Tenemos que supervisar qué ven nuestros ojos. Tenemos que supervisar qué ven nuestros hijos. Tenemos que estar preparados para, si aparece algo en la tele, frenar y decir, hija, esto no es así, esto está mal. E incluso no verlo. Porque no decimos nada, no pasa nada. Al final, no es que van a escuchar algo, un discurso y ellos van a decir, wow, sí, no, la religión, Dios no es para mí. Va metiendo cositas todos los días, pequeñas cosas, pequeñas pinceladas que van quedando en sus corazoncitos y en los nuestros. Y cuando nos queremos dar cuenta, estamos totalmente adoctrinados. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo en familia alrededor de la palabra. Porque caímos en la religiosidad, en cumplir, y como dice ahí en la Shemá, que amemos al Señor. En realidad no pasa, no amamos al Señor. Y así no vamos a contagiar a nuestros hijos. Lo que van a heredar ellos es una religión. No tenemos que conformarnos con abrir la palabra una vez por semana en la iglesia o en el culto familiar. Tiene que ser todos los días, un poquito. Orar a la mañana por tu hija. La otra vez pasó algo muy lindo. Bianca se estaba portando mal. No sé qué estaba haciendo. Ahora está muy traviesa últimamente. Y ella es chiquitita, tiene que conocer al Señor todavía. Pero me gustó lo que respondió porque no quería hacer caso y le digo, ¿quién manda acá? Y yo estaba esperando que me diga papá. Y me dijo, el Señor. Bueno, digo, algo le está quedando. Porque le decimos siempre, no, acá manda el Señor. Y hay que hacer lo que el Señor quiere. Y eso es que obedezcas a tus padres. Bueno, algo está quedando. Espero que no se convierta solamente en una religión. Necesitamos tener un encuentro con la palabra. El Señor nos está exhortando a mirar por las sendas antiguas. ¿Andaremos? Nos está diciendo, Shemá, escucha y obedece. ¿Obedeceremos? Vamos a pasar al segundo punto, que se llama Encontrando la Palabra. Y vamos a ir de vuelta a 2 Crónicas y vamos a leer unos versículos sueltos desde el 8 al 28. Yo les voy a ir diciendo los versículos. Entonces dice así. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalia, y a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo de Joacás, el canciller, para que repararan la casa del Señor, su Dios. El templo estaba destruido. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilcías y le entregaron el dinero que había sido traído a la casa del Señor,
que los levitas que guardaban la puerta habían recibido de Manasés, de Efraín y del resto de Israel. Versículo 12. Estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Habían traído un dinero, entonces se le encargó que hagan una obra para restaurar la casa del Señor. Y entonces hace toda una descripción, ¿no? Que no lo vamos a leer porque es muy largo, pero dice en el 12, estos hombres procedían con fidelidad en la obra. 14. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Entonces Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto. Entonces el 18 dice, además de esto, el escriba Safán anunció al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó a Hilcías y a Cam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Macaía, y a Safán, y al escriba, y a Asaías, siervo del rey, id ahora y consultad al Señor por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, ni han actuado conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los hombres del rey fueron a Hulda, la profetisa, y después dice más abajo, el Señor Dios de Israel ha dicho así, decid al hombre que os ha enviado a mí, que así ha dicho el Señor. 24. Voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones que están escritas en el libro que han leído delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos y me han provocado a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que os ha enviado a consultar al Señor, le diréis así, el Señor Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras de este libro, Shema, ¿no? Oíste y actuaste en consecuencia. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sus habitantes. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice el Señor. Yo te recogeré con tus padres y bajarás a tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los que habitan en él. Nos encontramos con Josías en medio de una sociedad totalmente descarriada de los caminos del Señor, viviendo en pecado, en idolatría. Y en este panorama encontramos con un chico de 8 años que dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Aunque los padres, los antepasados de Josías pudieron haber sido malos reyes, esto no significa necesariamente que Josías no haya recibido una educación en la fe del Señor o en la ley mosaica. Como decía, esto estaba muy arraigado en la sociedad judía, ¿no? El tema de la Shema, que la repetían 2 veces al día. Estaba generalizada la maldad, pero siempre hay un remanente fiel, incluso como ahora. Esta sociedad está totalmente perdida, pero todavía tenemos, por ejemplo, a la iglesia, donde el Señor derramó su gracia y hay personas que tienen una fe en el Cristo Salvador. Somos luz en medio de tanta oscuridad. Lo mismo pasaba en esa época. Él podría haber recibido esta educación de su madre, de su tía, de su abuela, no lo dice, pero lo tenía y lo comenzó a buscar. Puede haberlo recibido también en el templo, porque antes no lo leímos una partecita, pero las personas que llevaron a cabo la obra de restauración en el templo eran personas que procedían fielmente y servían al Señor y estaban ahí. Y él se rodeó de estas personas. Pero no fue hasta los 16 años cuando comenzó a buscar al Dios de David y a los padres comenzó a hacer esta reforma y esta limpieza tan grande en Judá y Jerusalén, limpiando los lugares altos, derribando todas las esculturas que había, las destruyó y esparció sus cenizas sobre la tumba de los que sirvieron y los que adoraban esas cosas. Y después de eso ordenó la casa del Señor. Durante este proceso, Hilcías, el sumo sacerdote,
encontró el libro de la ley del Señor. Un dato interesante para decir, que no lo tenía anotado, pero me acordé ahora. Desde que encontraron el libro de la ley, Josías mandó a celebrar la Pascua, en capítulos más adelante lo pueden ver. Hace 500 años pasaron desde la última vez que se celebró la Pascua como la celebró Josías. Así estaba el pueblo de Israel. 500 años habían pasado que se le celebró la Pascua como la celebró Josías capítulos más adelante. Y si encontraron el libro de la ley, quiere decir que no la tenían a mano. No era algo que manejaban. Josías, al encontrar este libro, su corazón se conmovió. Se humilló, rasgó sus vestiduras y lloró en presencia del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué rasgó sus vestiduras? ¿Por qué estuvo esta actitud delante de la ley si había hecho las cosas bien? Si destruyó todos los ídolos que había restaurado la casa de Dios, ¿por qué hizo esto? Podemos ver en Deuteronomio 17, de 2 al 20, también hice un resumen para no leerlo todo. Acá el relato dice que encontraron el rollo de la ley, ¿no? El libro de la ley. Pero si hacen como yo, que estuve estudiando el libro de Crónicas, hace muchas referencias a Deuteronomios, especialmente. Y podemos ver en Deuteronomio 17, dice, con respecto al rey, ¿no? Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, guarde todas las palabras de esta ley y sus estatutos y los ponga por obra. Así no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel. Josías se encontró nada más y nada menos con la palabra de Dios. Y nadie se puede quedar indiferente ante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es perfecta y convierte el alma. Y dice en Jeremías también 23, ¿no es mi palabra como el fuego, dice el Señor, y como un martillo que despedaza la piedra? Josías se encontró con la realidad. Yo soy pecador y estoy delante de un Dios 3 veces santo. Y se dio cuenta que había fallado. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de la ley no te hace exento de la ley. Si tú vas, ¿no? Llegas de una sociedad, no sé, que no es la occidental la nuestra, y vas y matas a una persona, ¿no sabías que matar está mal? ¿Hay una ley contra eso? No sabía. Bueno, pero igual, aunque no sepas la ley, no estás exento de la ley. El desconocimiento de la ley no te hace inocente, eres culpable. Lo mismo le pasó a Josías. Él no había leído esto, pero igual había pecado. Y es inherente a la raza humana caída excusarnos del pecado. Tenemos el complejo de Adán, ¿no? Creo que se dice. La mujer que me diste fue la serpiente. La culpa siempre está afuera, no la tenemos nosotros. Siempre damos excusas, siempre la culpa la tiene alguien más. O minimizamos los daños. Bueno, no es para tanto, no es tan grave. No fue así con Josías. Josías estaba consternado por la rebeldía del pueblo que desgarró su ropa. Se dolió por su pueblo en señal de dolor y para expresar también cómo le dolía el pecado. La verdadera comprensión del pecado debe producir en nosotros un arrepentimiento sincero y ayudarnos a producir un arrepentimiento para salvación, como lo dice en 2 Corintios 7:10. Porque el dolor que es según la voluntad de Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay de qué arrepentirse, pero el dolor de este mundo produce muerte. A esto quería llevar el Señor a su pueblo. Quería llevarlos a que se arrepientan para que alcancen salvación. Pero bueno, para eso todavía falta. Entonces, ¿qué hizo Josías? Al ver y leer esto, fue a consultar a Hulda, la profetisa, que le transmitió el mensaje que le dio el Señor. Vendrá calamidad sobre este lugar y sus habitantes debido a su idolatría y abandono del Señor. Sin embargo, como Josías mostró arrepentimiento y humildad, Dios prometió que moraría en paz y no vería todas las desgracias que le iban a venir al pueblo. ¿Y cuál es la maldición esta que se está refiriendo aquí la profetisa?
podemos verlo, las consecuencias de no seguir la Shema, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. En el mismo capítulo, está en el capítulo 6. Cuídate de no olvidarte del Señor. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, está repitiendo. Por su nombre jurarás. No vayáis tras dioses ajenos, tras los dioses de los pueblos que están alrededor vuestro, porque el Señor, tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. Su furor se inflamará contra ti y te hará desaparecer de sobre la haz de la tierra. El Señor no estaba diciendo, bueno, hagan esto. Le está diciendo, ¿qué va a pasar si hay consecuencias? Había consecuencias de apartarse de su Dios. Y después en Deuteronomio 29, por cuanto dejaron el pacto del Señor, el Dios de sus padres, que concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, fueron a servirse a dioses ajenos y se inclinaron ante dioses que no conocían y que nada les había dado. Por tanto, se encendió la ira del Señor contra esta tierra, para traer sobre ellas todas las maldiciones escritas en este libro. El Señor los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. ¿Qué pasa? Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra y no se puede negar a sí mismo. No solamente Dios es fiel cuando te da cosas buenas. Dios no es solamente fiel cuando te cura de tu enfermedad, cuando te da un trabajo, cuando te bendice. Dios es fiel a su palabra y también es fiel cuando te dice que te va a castigar. Porque Dios al que toma por hijo, castiga. Y eran su pueblo. Era su pueblo que Él había elegido, que había amado y que le habían dado la espalda y que se habían ido detrás de toda suerte de dioses para adorar. Y les anunció por medio de Jeremías, arrepiéntanse, abandonen ese camino, anden por las sendas antiguas, no hagan esto y sin embargo no andaremos. Y Dios avisa y Dios cumple. No es como nosotros que hoy amenazamos y mañana cambiamos y estamos de buen humor. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos y me han provocado a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. En medio de este juicio para toda la nación, Dios mostró misericordia con Josías. Pero al rey de Judá, que os ha enviado a consultar al Señor, le diréis así: el Señor, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste, de nuevo Shema, las palabras de este libro y tu corazón se conmovió, las oyó y hubo una respuesta positiva. No endureció su corazón, no fue indiferente. Te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus habitantes. No solamente se dolió por su pecado, se dolió por el pecado de todo el pueblo. Y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice el Señor. Yo te recogeré con tus padres y bajarás al sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y los que habitan en él. Como vemos, igual que antes, ahora estamos viviendo en una sociedad caída en pecado, un mundo roto, dañado, enfermo, desde la cabeza hasta los pies. Pero 2633 años pasaron desde Josías, con todo lo que va cambiando, el mundo cambia, las modas cambian, las ideas cambian, las filosofías cambian. El Señor no cambia, sigue siendo fiel. Y su palabra no cambia. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. El encuentro con la palabra de Dios debe hacer algo a nosotros, debe impactarnos, nos debe incomodar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer algo la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder.
Es el mismo Dios que habló y creó las galaxias con su voz. Es el mismo Dios que resucita a muertos con su palabra. Es esta palabra la que tenemos aquí abierta. ¿Estás siempre disculpando tu pecado? ¿Estás siempre echando la pelota afuera en el tejado de otros? ¿Te crees que no sos tan malo? Dios no toma el pecado a la ligera. Y quiere que respondas como lo hizo Josías. Quiere que seas responsable de tu pecado. Quiere que te hagas cargo de tu pecado. Pero quiere que lo hagas confesando tu pecado, arrepintiéndote de tu pecado y apartándote. No seas que me arrepiento y vuelvo, me arrepiento y vuelvo. Y lamentablemente, hasta que el Señor venga, vivimos mucho en esa dinámica, ¿no? Nos arrepentimos y volvemos. Pero tiene que ser un arrepentimiento de verdad. ¿Y qué hacemos nosotros? Los hijos de Dios tenemos que batallar con el pecado. ¿Vamos a pecar hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia? Sí, pero no te entregues con todo al pecado. No digas, salgo de acá y ahora me voy a ver pornografía. O salgo de acá y me olvido de todo y discuto con mi mujer, le falto respeto, trato mal a mis hijos o lo que sea que haga. Tenemos que luchar contra eso. Es importante que por medio de la palabra que una vez llegó a ti, con la que te encontraste, confrontes el pecado en tu corazón y confrontes el pecado en el corazón de los que te rodean. Consulta a Dios sobre tu vida, como hizo Josías. Fue y consultó. ¿Qué hago? Si la palabra llegó a tu vida y tuviste el encuentro con el Evangelio y con el Señor, la palabra de Dios debe notarse en tu vida. Y debemos no sé cómo darle énfasis a esto. Tenemos que darle gracias a Dios de que tenemos su palabra y que nos encontramos con su palabra. Nosotros como humanidad, después de haber pecado contra Dios, en Génesis 3, volvimos a como estaba Génesis 1:1. En el principio estaba la tierra desordenada y vacía, en oscuridad. Y nos podría haber dejado ahí. Por nuestro pecado nos podría haber dejado ahí. Dios no tenía por qué venir a nuestro encuentro. Dios no tenía por qué enviar a su Hijo Cristo para salvarte. Nos tendría que haber dejado en la oscuridad y que se pierdan. Y sin embargo, Dios habló y trajo luz de nuevo sobre la humanidad. Y hoy podemos estar abriendo la palabra de Dios y disfrutando de estos manjares espirituales por su misericordia. Porque nos podría haber dejado en la bancarrota totalmente y Él sigue siendo santo, santo, santo y lo van a seguir alabando en el cielo. No tenemos idea de la bendición que tenemos de hoy, 2024, todavía tener la palabra de Dios. Haz como Josías, rodéate de personas fieles que procedan con fidelidad. En medio del mundo hundido en pecado, en medio de una nación como era Judá, que estaba sumida en la idolatría, él se rodeó de personas que con fidelidad servían al Señor, como los que reconstruyeron con él el templo, como los que le enseñaron el temor al Señor. Rodéate también de esa gente. No vayas a buscar afuera, porque las cosas que vas a hacer afuera son peores de las que hacías cuando eras de ellos también. Tenemos que, con estas personas, con nuestros hermanos, con nuestros amigos en la fe, hacer amigos en la fe, cuidar la iglesia del Señor. No solamente el local físico, venir a limpiarlo una vez al año. Una tarea de todo el año, de cuidar a tu hermano. Cuida de tu hermano, preocúpate por él. Ora por tus hermanos. Si alguien te pide que ores por él, ora. No digas sí, voy a orar y después no ores. Si ves a alguien que está mal o flojito, acércate y pregúntale. De esa manera cuidas a la iglesia, no este edificio, porque la iglesia somos nosotros, hermanos. Seamos como Josías, rodémonos, acerquémonos y trabajemos juntos por la iglesia del Señor. Cuidemos de este hospital para almas rotas y caídas en pecado. Quizás, como Josías, eres la única luz en tu casa. Quizás tú estás aquí, pero tu esposo no está, o tu esposa, o tus hijos, o tus padres, tus tíos. Debemos procurar donde estemos ser buena influencia a nuestro alrededor. Ya que encontramos al Señor y su palabra, no podemos quedarnos en una actitud pasiva.
Las personas tienen que ver que amamos al Señor. Mi hija tiene que ver que amo al Señor. Mi hija tiene que ver que le pido perdón al Señor. Mi hija tiene que ver, mis hijas, bueno, digo Bianca porque es la que ahora habla y me mira, ¿no? Daniela, tan bonita que es, no hace mucho todavía. Tiene que desbloquear algunas funciones. Pero mi hija tiene que ver que si discuto con mi esposa, también voy y le pido perdón. Y que nos arreglamos. Me tiene que ver orando, me tiene que ver leyendo, cantando, me tiene que ver que lo hago con alegría, porque si no lo que le voy a transmitir es una religión. Si no, lo que le voy a transmitir es que, bueno, el domingo tocar ir a la iglesia, pero después durante la semana no veo ni a mi papá ni a mi mamá orando, ni cantando, ni hablando del Señor. Tenemos que influenciar a nuestra familia y las personas que tenemos alrededor. Y si eres jovencito, más jovencito que yo, o joven como yo, Josías mostró mucha más sabiduría que estos reyes que gobernaron 55 años Israel y llevaron la perdición al pueblo de Dios. No permitas que tu edad te descalifique para servir al Señor. Así como estás, con la edad que tenés la edad perfecta para servir al Señor y ser fiel donde estés. Tenemos que ser radicales y quitar de nuestra vida todo aquello que no va ahí. Tenemos que consultar a Dios como lo hizo Josías y tenemos que permanecer en la palabra. Y llegamos al último punto de nuestro sermón, permanecer en la palabra. Y vamos a leer en 2 Crónicas 34, del 29 al 33, hasta el final del capítulo. Dice así: Entonces el rey hizo reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa del Señor y con él todos los hombres de Judá y los que habitan en Jerusalén, y los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y el rey, puesto en pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de seguir a Dios y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. ¿Ven? Con todo, como la llama, ¿no? Para poner por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se comprometieran a ello todos los que estaban en Jerusalén y Benjamín, y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y Josías quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron del Señor, el Dios de sus padres. Josías reunió a todo el pueblo, a todos los habitantes, desde el más chico hasta el más pequeño, de la casa del Señor, y leyó en voz alta el libro de la ley, el libro del pacto que habían sido encontrado del pueblo. Y el rey, en Reyes, lo dice, junto a una columna, como la que tenemos aquí en el templo, en el local, hizo un pacto con el Señor y se comprometió a seguir a Dios y guardar sus mandamientos con todo su corazón y con toda su alma. Escuchó y respondió en consecuencia. Y poner en práctica todas las palabras del pacto. E hizo que todo el pueblo se comprometiera en este pacto. El rey Josías, a pesar de que Dios iba a castigar a Judá, decidió llevar a cabo todas estas reformas y renovar el pacto con el Señor, por varias razones que podemos ver. Primera, obediencia a Dios. Josías sentía una profunda responsabilidad al ser el rey y cabeza del pueblo, de obedecer a Dios y seguir sus mandamientos, y al descubrir el libro de la ley se dio cuenta de la magnitud del pecado y la desviación del pueblo de Israel. Y se comprometió a corregir estos errores, demostrando que tenía devoción y reverencia al Señor. No lo dice la palabra, pero no creo errar si digo que quizás en su corazón albergaba la esperanza de que el pueblo también se arrepintiera de su pecado. Él sabía que iba a venir juicio y sabía que el Señor también era misericordioso porque tuvo misericordia con él. Tenía que hacerlo, tenía que obedecer a Dios a pesar del panorama que tenía y quizás Dios tenga misericordia. Tenía que cumplir con su responsabilidad como líder. Tenía que guiar a su pueblo en los caminos de Dios. Sus acciones eran un ejemplo para toda la nación, porque quería que todo el pueblo esté alineado
con los mandatos divinos, no solamente para él. El cambio tenía que ser para todos, porque la ley, la palabra de Dios, era para todo el pueblo. Y así vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también buscaba el arrepentimiento y la reforma espiritual del pueblo, como dije antes. Al eliminar todas las abominaciones y restaurar la adoración correcta a Dios, esperaba que el pueblo volviera sus corazones a Dios. A ver, también lo hizo por conseguir un impacto a largo plazo. Así como él recibió la palabra de Dios, dijo, bueno, si yo hago esto, probablemente pueda impactar a las futuras generaciones que aprendan a valorar las tradiciones que tenían, como repetir la Shema, guiando al pueblo al monoteísmo, de nuevo, a amar al Señor, su Dios nada más, a recordar esto y tener prácticas tangibles de piedad delante de los ojos de Dios. Josías quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron del Señor, el Dios de sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Mientras Josías vivió, se portaron bien. Eso lo vemos mucho en jueces también. Mientras el juez tal vivió, los hijos de Dios no se apartaron de los caminos del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no era su Dios. Lo dice bien, era el Dios de Josías, era el Dios de sus padres. El pueblo fue obligado a servir. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Israel cayó en una adoración muerta, en hacer por hacer, en cumplir con una tradición. No disfrutaban de Dios, no disfrutaban de su fidelidad, no disfrutaban de recordar que los había rescatado de la esclavitud, no recordaban de que eran un pueblo especial y preciado para Dios. ¿Qué fue lo que hizo Josías? ¿Qué consiguió Josías? Un cambio externo. Los que leímos un año de cambios o cambios profundos sabemos, ¿no?, de qué estamos hablando. Yo no quiero que mi hija vea más la tele y le apago la tele, porque ella ayer me decía, yo quiero ver la tele y nada más, quiero llorar sin parar, quiero ver tele. Y nosotros le explicamos, mirá, pero eso te hace mal, no puedes ver todo el día eso. Lo mismo sucede con nosotros. Nos pueden quitar el móvil, nos pueden quitar internet, nos pueden dejar encerrados en casa, pero si no hay un cambio de corazón, vamos a seguir deseando lo mismo. La misma porquería a la que nos volcamos por medio de esto, la vamos a seguir deseando. No quiere decir que porque no lo hago no está ahí. Si yo encierro a mi hijo porque quiero que no la líe en la calle, porque no quiero que tenga malas juntas, también lo puedes encerrar bajo 7 llaves, pero su corazón lo va a seguir deseando. ¿Qué necesita esa persona? Necesita encontrarse con la palabra de Dios. Necesita encontrarse con Dios y que la palabra de Dios, que es poderosa, que es viva y eficaz, nos confronte con el pecado y nos duela, y el Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos dé certidumbre de pecado. Que nos diga, estás fatal, no podés seguir así. Eso necesitamos. Necesitamos que el Espíritu Santo toque nuestros corazones. Ahora, ¿para quién fue escrito el libro de Crónicas? No estoy esperando que me conteste, es una pregunta retórica. Lo voy a decir yo ahora, ¿no? Pero ¿para quién fue escrito? Cuando estudiamos tenemos que hacerlo de esta manera, ¿no? ¿Cuál fue la intención del Espíritu de escribir esto? ¿Para quién fue? ¿Quién leyó esto? ¿Quién recibió esto? Yo no soy el primero que lo leo. Este libro lo recibieron las personas que volvieron del exilio. 70 años después de estar en Babilonia, viviendo bajo el imperio de Nabucodonosor y sus reyes, y con toda la idolatría y el paganismo que había, volvieron a su tierra prometida. ¿Cuál es la finalidad de este libro? Reafirmar la identidad y la continuidad del pueblo de Dios. Se cumplió lo que vimos en 2 Corintios. El pueblo se había arrepentido de sus pecados. El pueblo sabía cuáles eran las consecuencias de olvidarse de servir a Dios. Ellos dejaron a Dios, vino el castigo. ¿Y ese castigo qué trajo? Arrepentimiento para salvación. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo puedo afirmar? Si leen Nehemías 8, que es el capítulo en el que Esdras
el escriba lee la palabra de Dios delante de todo el pueblo. Esta es la reacción del pueblo, muy diferente a la que leímos antes. Y todo el pueblo alzó sus manos y respondió, amén, amén, a todo lo que venían leyendo la palabra. Y se humillaron y adoraron al Señor con rostro en tierra. Y les decían, no os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba a oír las palabras de la ley. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre el primer panorama que vimos de un pueblo entero que escuchó el libro de la ley, que no la tenían no sé hace cuántos años, de indiferencia total, de que tuvieron que hacer lo que el rey manda porque es el rey, a un pueblo que se estaba humillando delante de Dios porque habían comprendido su pecado y estaban comprendiendo qué quería hacer Dios con ellos? Querían reafirmar su identidad, su continuidad como pueblo de Dios, porque en el pueblo de Dios iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y así fue, se cumple su palabra es fiel. Hoy estamos reunidos aquí y se está proclamando la palabra del Señor como en ese momento. Y quizás no lo sabes, pero estás viviendo en el exilio. Estás viviendo lejos de Dios, estás viviendo de espalda a Dios, estás viviendo en desolación y desesperación. Estás viviendo bajo el castigo inminente de Dios, bajo su santa ira y camino al infierno. El infierno es real, hermanos. Y curiosamente, Cristo es el que más habla del infierno en toda la Biblia. Ahí es donde va a ser el llanto y el crujir de dientes. Y ahí vas viviendo tu vida de espalda a Dios. Pero no lo sabes o lo ignorás o no te importa porque estás viviendo tu vida consumiéndote en una pantalla. Viviendo para ti, para lo que te gusta, para lo que quieres, para tus placeres, para todo aquello que te da vida. Y todos en el momento fuimos así, como el pueblo de Judá, exiliados y viviendo de espalda a Dios. Cuando Dios nos está ofreciendo su amor y su perdón. Viviendo para nuestros ídolos, viviendo para el pecado, para nuestra perversidad. Pero gracias a Dios que Dios tiene su remanente fiel que utilizó para que un día se escuchara el Evangelio. En medio de este mundo y esta sociedad perdida como estaba en los tiempos de Josías, Dios tiene sus Josías que permanecen fieles a su palabra, que están buscando cambiar a este mundo, que están buscando llevar el Evangelio a las personas que lo necesitan. ¿A quién? A todos. Tenemos Josías que a pesar de que saben cuál es el destino de este mundo, que va a ser la destrucción total y ser enviado al lago de fuego, están esos Josías que nos predicaron el Evangelio con la esperanza de que el Señor envíe salvación y vida eterna y seamos rescatados y seamos pueblo de Dios. Un detalle curioso, Josías fue un rey prometido. Si después buscan en 1 Reyes 13, del 1 al 2, en la época del rey Jeroboam, que fue el primero después de Salomón, del reino dividido, Josías fue prometido. 270 años después, 16 reyes después, nace Josías, y que fue un rey muy bueno, que hizo reformas muy importantes, amó la palabra de Dios, la puso en práctica, y perdón por el spoiler, pero este rey muere. Al final muere. ¿Y qué pasa con la muerte de este rey? Como cuando en Matusalén vivía, mientras él vivió no llegó el juicio, pero cuando murió llegó el juicio. Y Judá fue llevado al exilio, su nación y su templo quedaron destruidos. ¿Qué quiere decir esto? Josías no pudo salvar a su pueblo. No lo pudo salvar, a pesar de todo lo que hizo. Pero hubo otro rey en la Biblia. Dice en Isaías 7:14, una profecía, el propio Señor quien nos dará una señal, la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es un texto que se usa mucho en Navidad, ¿no? ¿Qué pasó 735 años después? Mateo 1:21, el ángel anuncia y dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Este rey solamente no se reveló a través de la palabra, como veníamos viendo,
o a través de mandatos, sino que este rey se encarnó en la persona de Jesús para revelar completamente su naturaleza y su amor por la humanidad. Estos versículos me encantan. El verbo, como están en las versiones, la 60 o la 2020, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Está hablando de Jesucristo. Y en Apocalipsis 19:13 me encanta. Y su nombre es la palabra de Dios. Ahí está, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sentado en su trono, y su nombre es la palabra de Dios, encarnada. Este rey sí cumplió con la Shemá, este rey sí cumplió con su palabra. Su vida fue un ejemplo constante de obediencia y de amor hacia el Padre. Cumplió con toda la ley mosaica, porque Él era la ley y los profetas, incluidos los mandamientos de amar a Dios y amar a su prójimo. Nos amó como nadie más nos va a amar. Jesús mostró una profunda y constante comunión con su Padre. Su ministerio estuvo marcado por una comunión constante, oración constante, la enseñanza de la voluntad de Dios. Ese era su pan de cada día. Y la sumisión a la voluntad de su Padre, que incluso lo llevó a la muerte. Y sí, este rey también muere. Muere colgado como un malhechor en una cruz maldita de madera, cargando y vistiendo solamente nada más y nada menos que tu pecado y tu vergüenza. Se hizo pecado por amor a ti y ocupó el lugar que tú te merecías como pecador, recibiendo en sí mismo el golpe terrible de la ira santa de su Padre. Y ese rey es el que estamos presentando hoy, ese rey que murió en la cruz por ti, ese rey que no tenía pecados. Y como no tenía pecados, aleluya, Jesucristo resucitó, vive, no murió, y está ahí intercediendo por ti delante del Padre. Y este rey, coronado en gloria y majestad, hace una locura de amor y toma sus vestiduras blancas, su corona, sus triunfos, y te dice, toma, para ti, pecador sucio, que no vales nada. Y te viste con sus vestiduras. Si crees, si estas cosas conmueven tu corazón, o lo han hecho en su momento, al escuchar el sacrificio del Señor, si te humillas delante de Dios a oír su palabra, si rasgas tus vestiduras, figurativamente, no espero que nadie lo haga hoy, pero la actitud del corazón, de humillación delante del Señor por tu pecado, porque te ves que eres un pecador delante de un Dios santo y que Dios santo, ese Dios santo tuvo misericordia de ti. Si te pasa eso en tu corazón, no verás el mal que está reservado para este mundo, sino que vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver a su Hijo y verás vida eterna. Cuando te encuentras con la palabra de Dios y eres confrontado, no huyas del Señor. No desprecies su reprensión. Quédate en la presencia del Señor. Si eso te duele, es un arrepentimiento de dolor para bien, para vida eterna. Deja que la palabra entre y rompa todo lo que tiene que romper, todo eso que nos tiene que estar ahí, todos esos altares que estamos cuidando, que les llevamos florcitas, que los mantenemos limpitos, que no tienen nada de polvo. No como la Biblia que a veces junta polvo y le pasamos así el dedo y vemos toda la pelusa que cayó encima. Esos altares, se nota que lo estamos usando. Deja que tire abajo todos esos altares. Deja que entre tu corazón y haga lo que quiera. Haz un pacto como hizo Josías. No te invito a que te pares en esa columna, como lo hizo él, que lo hizo en Reyes. Pero sí ahí donde estás. Señor, te entrego mi vida. Haz con ella lo que quieras. Haz con mi corazón lo que quieras. Úsame para lo que quieras. Que tu palabra esté en el centro de mi vida. Quiero permanecer en tu palabra. No solamente encontrarla, sino permanecer. Tomarla para mí, que sea mi día a día, que sea mi vida, que sea algo que mis hijos vean, que impacte en la vida de mis hijos. Y si haces eso, a pesar de lo que le espera a este mundo, que está de espalda a Dios y que Dios es santo y va a cumplir su palabra y lo va a castigar porque cuantos somos pecadores y estamos destituidos de la gracia de la gloria de Dios, la palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado
de la ley del pecado y de la muerte. Mientras mires a su palabra y esta palabra está en tu corazón, vas a experimentar algo que se llama la santificación. ¿Y cómo llegamos a la santificación? Por medio de la palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lee la Biblia, disfrútala, gózala. Y el que recibe mis mandamientos y los cumple, aquel es el que me ama. No el que viene el domingo a la iglesia y se viste y se pone sus mejores pintas y canta y levanta las manos y se saluda y después se va y capaz que viene el miércoles y el domingo que viene sí. No. El que cumple es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué? Porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y si eso pasa en nuestros corazones, ahora podemos cumplir la Shema. Ahora podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero y nos regaló este amor y metió su Santo Espíritu en el medio de nuestro pecho. Y ahora podemos disfrutar de Dios, podemos disfrutar de su palabra, podemos hablarle a nuestros hijos y no es algo aburrido, no es algo monótono. Podemos compartirlo con pasión. ¿Por qué? Porque mi corazón me impulsará a eso. Ya no será un cambio externo, será un cambio profundo, un cambio de corazón que es el que necesitamos. Ahora podemos tener la palabra en el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque este rey sí pudo salvar a su pueblo de sus pecados.